La madrugada cayó sobre las montañas de Jalisco, con un silencio extraño. No se escuchaban disparos. No había convoyes atravesando los caminos de tierra. Un susurro capaz de paralizar pueblos enteros. El Mencho había muerto. La noticia comenzó como empiezan todas las historias peligrosas, con una llamada corta, con hombres armados dejando de contestar, con soldados moviéndose en carreteras donde normalmente nadie se atrevía a entrar, y sobre todo, con miedo, mucho miedo. Durante años, Nemesio Ceguera Cervantes se convirtió en uno de los hombres más buscados del planeta. Para unos era un fantasma imposible de encontrar, para otros, un símbolo del poder que el narcotráfico alcanzó en México. Su organización creció hasta desafiar al gobierno mexicano y a las agencias más poderosas de Estados Unidos. Derribaron helicópteros militares, controlaron rutas internacionales, sembraron terror en ciudades enteras. Pero todo imperio tiene un punto débil, y el suyo comenzó a romperse desde dentro. Los primeros reportes surgieron en secreto dentro de círculos militares. No hubo conferencia, no hubo anuncio oficial, solo movimientos extraños, helicópteros sobrevolando zonas rurales, bases militares cerradas, comunicaciones interceptadas hablando de una operación final. Los informes apuntaban a una finca escondida entre la sierra, un lugar protegido durante años por hombres entrenados para morir antes que traicionar a su jefe. Aquella noche, según versiones filtradas por agentes cercanos al operativo, no hubo una guerra larga. Todo ocurrió en minutos. Las fuerzas especiales rodearon el lugar después de semanas siguiendo mensajes cifrados y movimientos financieros. La inteligencia estadounidense había detectado algo importante. El círculo de protección del Mencho estaba roto. Uno de sus hombres de confianza había desaparecido días antes. Otro negoció protección para su familia. Y por primera vez en muchos años, el líder del cártel estaba aislado. Dentro de la finca, las luces permanecían apagadas. Los hombres armados vigilaban desde puntos altos, mientras drones silenciosos observaban cada movimiento. La orden era clara. Nadie debía escapar. Entonces comenzó el caos. Disparos cortos, explosiones, gritos, el sonido seco de rifles automáticos rompiendo la madrugada. Los habitantes de pueblos cercanos aseguraron que el enfrentamiento duró menos de 20 minutos. Pero para quienes estuvieron ahí, pareció eterno. Cuando las fuerzas entraron finalmente al refugio principal, encontraron cuerpos, armas de alto poder y documentos quemándose. El humo cubría las habitaciones. Había dinero tirado en el suelo, computadoras destruidas, teléfonos partidos a golpes. Todo indicaba que intentaron borrar información de último momento. Pero el detalle más impactante estaba en una habitación protegida detrás de una puerta reforzada. Ahí estaba el hombre que durante años escapó de cientos de operativos. Herido, sin escoltas, sin salida. Los informes filtrados aseguran que intentó escapar por un túnel oculto bajo la propiedad. Un sistema construido para emergencias extremas. Pero el túnel ya había sido localizado por inteligencia satelital. Afuera lo esperaban elementos armados. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los mayores secretos de la operación. Algunas versiones aseguran que murió durante el intercambio de disparos. Otras dicen que sufrió un colapso físico provocado por enfermedades que llevaba años ocultando. Incluso existen agentes que afirman que alcanzó a hablar antes de perder la vida. Pero ninguna autoridad confirmó oficialmente esos detalles. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque cuando un hombre como el Mencho desaparece, no solo queda un vacío, comienza una guerra. En cuestión de horas, diferentes regiones del país entraron en tensión. Líderes locales dejaron de responder llamadas, se bloquearon carreteras, hubo incendios de vehículos y ataques aislados en varios estados. El cártel intentaba descubrir quién había traicionado al líder. La paranoia se extendió rápidamente. Algunos culpaban a antiguos aliados, otros señalaban directamente a agencias estadounidenses infiltradas dentro de la organización. También aparecieron rumores sobre una entrega pactada desde dentro del mismo círculo familiar. Las redes sociales explotaron. Videos falsos, audios filtrados, supuestas fotografías del cuerpo,
Miles de personas compartiendo teorías, mientras el gobierno guardaba silencio absoluto. Ese silencio hizo crecer todavía más el miedo. En Estados Unidos, agencias federales activaron protocolos especiales ante posibles represalias. Durante años consideraron al CJNG una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Su capacidad operativa ya no se limitaba al tráfico de drogas. También estaban relacionados con tráfico de armas, lavado de dinero y operaciones internacionales en varios continentes. La caída de un líder así podía generar dos cosas: el fin de una era o el inicio de algo peor. Expertos en seguridad comenzaron a advertir sobre una fragmentación violenta. Cuando una organización criminal pierde a su líder principal, los grupos internos normalmente pelean por el control. Y eso significa más violencia. Pero había otro detalle que empezó a preocupar aún más a las autoridades. Faltaban millones de dólares, cuentas vacías, rutas abandonadas, cargamentos desaparecidos. Alguien había movido enormes cantidades de dinero días antes del operativo. Y nadie sabía quién tenía ahora ese poder económico. Mientras tanto, en pueblos controlados por el cártel, la reacción fue extraña. Algunos celebraron en silencio pensando que la violencia disminuiría. Otros cerraron negocios y se encerraron en sus casas, esperando una guerra. Había familias enteras que dependían económicamente de la organización. Gente que durante años vivió bajo órdenes del crimen organizado, porque no existía otra opción. El miedo no distinguía bandos. En medio de todo eso apareció una grabación, un audio de apenas 40 segundos. Una voz cansada diciendo que el movimiento no debía detenerse, que el gobierno jamás ganaría, y que los verdaderos líderes nunca mueren. Nadie pudo confirmar si realmente era su voz, pero fue suficiente para incendiar todavía más el país. Los siguientes días estuvieron marcados por reuniones secretas, movimientos militares y rumores constantes. Las autoridades mexicanas evitaban confirmar la muerte, mientras agencias estadounidenses filtraban información contradictoria. Parecía existir una lucha silenciosa por controlar la narrativa, porque la verdad tenía consecuencias enormes. Si el Mencho estaba muerto, comenzaría una batalla interna brutal por el control del cártel. Pero si seguía vivo y escondido, entonces el hombre más buscado del narcotráfico acababa de desaparecer frente a los ojos de dos gobiernos, y eso sería todavía más peligroso. Al final de aquella semana, un funcionario de alto nivel pronunció una frase que dejó helado al país. El problema nunca fue un solo hombre. El problema es todo lo que construyó. Esa frase resumía la realidad. Porque aunque un líder caiga, el miedo permanece. Las rutas siguen ahí, las armas siguen ahí, el dinero sigue ahí, y los hombres dispuestos a matar por poder también siguen ahí. Aquella madrugada no solo marcó la posible caída de uno de los narcotraficantes más poderosos del continente, marcó el comienzo de una nueva era. El primer cadáver apareció antes del amanecer. Estaba abandonado a un costado de la carretera, con las manos atadas y un mensaje escrito sobre cartón húmedo. No decía nombres, no hacía amenazas largas, solo una frase: la traición se paga. En ese momento quedó claro que la posible muerte del Mencho no había terminado nada, apenas acababa de comenzar la verdadera guerra. Las horas posteriores al operativo fueron un caos silencioso. Mientras el gobierno evitaba confirmar información, dentro del CJNG comenzaron las sospechas. Nadie confiaba en nadie. Los teléfonos dejaron de sonar. Las reuniones cambiaron de lugar constantemente. Comandantes regionales desaparecieron. Algunos escaparon. Otros fueron encontrados muertos antes de poder hacerlo. La organización que durante años se presentó como una estructura sólida, empezó a fracturarse desde adentro. Los servicios de inteligencia detectaron movimientos extraños en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. Células armadas comenzaron a movilizarse sin autorización central. Era la señal más peligrosa posible. El mando principal ya no estaba funcionando, y cuando un cártel pierde control interno, la violencia se multiplica.
Los reportes filtrados hablaban de 3 grupos peleando por el poder. El primero estaba formado por hombres cercanos al círculo histórico del Mencho, sicarios veteranos que habían estado con él desde los primeros años del cártel. Creían que el liderazgo debía mantenerse dentro de la estructura original y sospechaban que alguien de alto nivel entregó información al gobierno. El segundo grupo estaba compuesto por operadores financieros y mandos jóvenes. Hombres que crecieron dentro de la organización cuando el dinero comenzó a llegar en cantidades enormes. Ellos no querían una guerra abierta, querían proteger las rutas internacionales, mantener acuerdos y evitar que el imperio se destruyera. Pero el tercer grupo era el más peligroso, los radicales, comandantes armados que pensaban responder con terror absoluto. Para ellos la única forma de demostrar fuerza era atacar inmediatamente, sin negociar, sin esconderse, sin esperar órdenes. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. En menos de 48 horas, aparecieron vehículos incendiados en varios estados. Hubo ataques contra cámaras de seguridad, retenes clandestinos y enfrentamientos aislados en zonas rurales. Las autoridades elevaron el nivel de alerta en carreteras federales ante posibles bloqueos masivos. La tensión crecía minuto a minuto. Pero detrás de todo eso existía algo todavía más grave. Una lista. Según información obtenida por agencias de inteligencia, antes del operativo, alguien dentro de la organización elaboró nombres de posibles traidores. Personas sospechosas de colaborar con autoridades mexicanas o estadounidenses. La lista incluía operadores financieros, jefes regionales y hasta miembros cercanos al círculo familiar. Nadie sabía quién tenía esa información, y todos comenzaron a temer. En ciudades controladas por el cártel, comenzaron las desapariciones. Hombres armados entrando a casas durante la madrugada, personas sacadas de restaurantes, vehículos interceptados en plena carretera. Muchos jamás volvieron a aparecer. La paranoia destruyó la confianza dentro de la organización. Un antiguo operador del narcotráfico, entrevistado de forma anónima por medios locales, dijo una frase brutal. Cuando cae el jefe, los más peligrosos no son los enemigos, son los propios aliados. Eso estaba pasando exactamente. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, las agencias estadounidenses aceleraban operaciones financieras para congelar dinero relacionado con el CJNG. Cuentas bancarias, empresas fantasma y transferencias internacionales comenzaron a ser rastreadas en tiempo real. Porque había un dato alarmante. Días antes de la supuesta muerte del Mencho, enormes cantidades de dinero fueron retiradas de rutas financieras clandestinas. Millones desaparecieron sin dejar rastro. Alguien sabía que algo iba a ocurrir, y eso reforzaba una teoría cada vez más fuerte. La caída del líder pudo haber sido provocada desde dentro. Los analistas comenzaron a mirar hacia los mandos internos, que tenían más que ganar con el cambio de poder. Algunos nombres empezaron a sonar en informes filtrados. Operadores jóvenes con acceso a rutas internacionales. Jefes regionales cansados de esconderse. Incluso, figuras relacionadas con alianzas secretas en otros países. La posibilidad de una traición organizada dejó de parecer imposible. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el panorama. Una grabación de video apareció en redes clandestinas. Duraba menos de 2 minutos. En ella aparecían hombres armados, con uniformes tácticos y rifles de alto poder. El mensaje era claro: el cártel seguía activo, seguía unido, y respondería contra cualquiera que intentara destruirlo. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los expertos. No mencionaron directamente al Mencho, no dijeron si estaba vivo, no dijeron si estaba muerto, solo hablaron del legado. Eso encendió todavía más las dudas, porque en el mundo criminal, el silencio también comunica poder. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas mexicanas aumentaron operaciones en zonas estratégicas. Helicópteros artillados comenzaron a patrullar regiones montañosas, donde históricamente operó el cártel. Se instalaron retenes especiales y se reforzó la vigilancia aérea. Pero las autoridades enfrentaban un problema enorme:
No podían detener una guerra interna tan fácilmente. Las células criminales ya funcionaban como estructuras independientes. Tenían armas, dinero, contactos internacionales y capacidad para operar incluso sin un líder visible. Y en medio de esa tensión, otro nombre empezó a surgir con fuerza. Un posible sucesor. Un hombre descrito por informes de inteligencia como más frío, más calculador y mucho menos impulsivo que el Mencho. Alguien que entendía que la nueva generación del narcotráfico no solo se controla con violencia, sino también con tecnología, espionaje y lavado financiero internacional. Las agencias comenzaron a seguir sus movimientos en secreto, porque si ese hombre tomaba el control, el cártel podría transformarse en algo todavía más difícil de combatir, menos visible, más inteligente, más peligroso. En varios estados, la población quedó atrapada entre rumores y miedo. Negocios cerrando temprano, escuelas suspendiendo clases, familias evitando salir por las noches. Nadie sabía realmente qué estaba pasando, y el gobierno seguía sin dar respuestas completas. Ese vacío de información permitió que crecieran historias todavía más oscuras. Algunos aseguraban que el Mencho seguía vivo y escondido fuera del país. Otros decían que agencias extranjeras ocultaban detalles para evitar una explosión de violencia inmediata. También aparecieron teorías sobre pactos secretos entre grupos criminales rivales. Cada rumor aumentaba la tensión. Pero detrás de todas las versiones existía una realidad imposible de ignorar. El CJNG ya había cambiado para siempre. La organización dejó de depender únicamente de un hombre. Se convirtió en una red enorme, capaz de sobrevivir incluso en medio del caos. Eso era lo que más preocupaba a las autoridades, porque eliminar a un líder no destruye automáticamente el sistema que construyó. Las rutas siguen operando, el dinero sigue moviéndose, las alianzas internacionales siguen funcionando, y los hombres entrenados para matar siguen esperando órdenes. Al final de aquella semana, apareció un informe reservado que circuló entre mandos de seguridad. La conclusión era inquietante. La organización atraviesa una transición. El riesgo de violencia extrema es alto. Pero el verdadero peligro es que el nuevo liderazgo aprenda de los errores del pasado. Esa frase encendió alarmas dentro y fuera de México. Porque si algo había demostrado esta historia, era que cada caída importante en el narcotráfico no necesariamente significa el final. A veces significa evolución. Y esa nueva etapa apenas estaba comenzando. El silencio duró exactamente 9 días. Después de eso, el país volvió a arder. La primera señal apareció en una carretera de Michoacán. Decenas de camionetas blindadas avanzando en formación durante la madrugada, iluminando la oscuridad con luces blancas y ráfagas al aire. No era una celebración, era una demostración de poder. El mensaje era claro, el cártel seguía vivo, y alguien acababa de tomar el control. Mientras millones de personas seguían preguntándose si el Mencho realmente había muerto, dentro del mundo criminal, la discusión ya era otra. ¿Quién mandaba ahora? ¿Quién controlaría las rutas? ¿Quién tendría acceso al dinero escondido durante años? Porque detrás de cada laboratorio clandestino, cada cargamento y cada territorio, existía una fortuna capaz de financiar una guerra completa. Los reportes de inteligencia comenzaron a coincidir en algo alarmante. Las células más violentas estaban dejando de pelear entre ellas. Eso solo podía significar una cosa. Alguien logró imponer autoridad, y ese nuevo liderazgo estaba actuando de manera muy diferente. Menos exhibiciones públicas, menos mensajes absurdos en redes, más disciplina, más operaciones silenciosas, más control financiero. Los analistas detectaron movimientos internacionales casi de inmediato. Empresas fantasma cambiando de nombre, transferencias trianguladas en varios países, nuevas rutas marítimas activadas lejos de los puntos habituales. Era como si alguien hubiera estudiado cuidadosamente todos los errores cometidos en años anteriores,
Ya no querían llamar la atención, querían desaparecer mientras seguían creciendo. Esa transformación preocupó más a las autoridades que los ataques armados, porque un cártel visible puede ser perseguido, pero un cártel silencioso puede infiltrarse en todo. Mientras tanto, dentro de México, la tensión social alcanzó niveles extremos. En regiones controladas por grupos criminales, comenzaron reuniones clandestinas entre operadores locales. Muchos jefes menores debían decidir rápidamente si obedecer al nuevo liderazgo o intentar independizarse. Los que dudaron demasiado terminaron muertos. Los cuerpos comenzaron a aparecer en zonas rurales, carreteras abandonadas y caminos de terracería. La mayoría presentaba señales claras de ejecución, pero lo más inquietante era el patrón. Todos habían pertenecido al mismo círculo interno. La limpieza había comenzado. El nuevo mando quería eliminar cualquier posibilidad de traición futura. Y funcionó. En menos de 2 semanas, varios operadores importantes desaparecieron completamente del mapa criminal. Algunos huyeron del país, otros negociaron protección con autoridades, pero muchos simplemente dejaron de existir. Era una cacería interna. Al mismo tiempo, agencias estadounidenses intensificaron investigaciones sobre laboratorios clandestinos y redes financieras ligadas al cártel. Los informes señalaban que la organización había aprendido a mover dinero utilizando negocios legales mucho más sofisticados. Constructoras, exportadoras, empresas tecnológicas, inversiones inmobiliarias. Ya no dependían únicamente del efectivo escondido en ranchos o túneles. Ahora mezclaban recursos ilegales dentro de estructuras empresariales difíciles de rastrear. Eso cambió completamente el panorama, porque el narcotráfico moderno ya no solo se pelea con armas, también se combate en bancos, contratos y sistemas financieros internacionales. Pero mientras los gobiernos intentaban reaccionar, surgió una revelación todavía más explosiva. Una filtración obtenida por periodistas de investigación aseguró que semanas antes del operativo final existieron reuniones secretas entre operadores del cártel y contactos vinculados a seguridad internacional. El objetivo habría sido negociar reducción de violencia a cambio de información estratégica. La noticia provocó un terremoto político. Hubo pactos ocultos. Alguien entregó información para evitar una guerra mayor. La caída del Mencho fue realmente resultado de inteligencia militar o de una traición cuidadosamente planeada. Las autoridades negaron cualquier acuerdo, pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza creció en todos lados, dentro del gobierno, dentro del cártel, dentro de las propias agencias de seguridad, porque en este nivel del crimen organizado, las fronteras entre infiltración, corrupción y operaciones secretas se vuelven peligrosamente delgadas. En medio de ese caos, apareció otro elemento inesperado. La figura del Mencho comenzó a transformarse en leyenda. Corridos prohibidos, videos clandestinos, mensajes asegurando que seguía vivo, historias exageradas sobre su escape. En muchas regiones, la verdad dejó de importar. El personaje ya era más grande que la realidad. Y eso representaba otro problema enorme. Cuando un líder criminal se convierte en mito, su influencia puede sobrevivir incluso después de muerto. Los expertos en seguridad comenzaron a advertirlo con preocupación. Las nuevas generaciones de sicarios crecían viendo esas historias como símbolos de poder absoluto. La violencia se mezclaba con admiración, el miedo se convertía en propaganda. Mientras tanto, las comunidades atrapadas entre el crimen y el gobierno seguían pagando el precio más alto. Comercios cerrados, extorsiones, desplazamientos forzados, familias huyendo durante la madrugada. La guerra interna del narcotráfico nunca ocurre lejos de la población. Siempre termina alcanzando a quienes menos tienen cómo defenderse. Y aún así, el nuevo liderazgo del cártel parecía decidido a consolidarse rápidamente. Los reportes más recientes indicaban que varias rutas internacionales seguían funcionando casi con normalidad. El flujo de dinero no se había detenido. Eso confirmó algo brutal. La estructura sobrevivió. Tal vez perdió a su figura más conocida. Tal vez perdió a su fundador más temido.
pero el sistema siguió funcionando. Esa era la verdadera dimensión del problema. Durante años, la imagen de El Mencho representó el rostro visible del terror. El hombre capaz de desafiar helicópteros militares, enfrentar operaciones internacionales y expandir una organización criminal a niveles históricos. Pero al final, el imperio que construyó terminó siendo más grande que él mismo. Y quizá ese era el detalle más aterrador de toda esta historia. Porque significa que incluso si un líder cae, siempre habrá alguien esperando ocupar el lugar vacío. Con más inteligencia, más ambición y menos errores. Las últimas investigaciones revelaron que el nuevo grupo dominante dentro del cártel comenzó a reclutar perfiles distintos. Ya no buscaban solamente sicarios, también querían ingenieros, expertos financieros, programadores y operadores tecnológicos. La organización estaba evolucionando. Menos improvisación, más estrategia. Menos espectáculo, más control. Eso encendió alertas internacionales. Porque el futuro del narcotráfico ya no depende únicamente de hombres armados escondidos en montañas. Ahora también depende de redes digitales, sistemas financieros y operaciones globales invisibles para la mayoría de las personas. Al cierre de aquella investigación, un agente veterano resumió la situación con una frase devastadora. Creímos que perseguíamos a un hombre, pero en realidad enfrentábamos una maquinaria completa. Y tenía razón. La historia del Mencho no terminó simplemente con una posible muerte en una finca escondida. Terminó revelando algo mucho más grande, el nacimiento de una nueva era criminal. Una era donde los líderes pueden desaparecer, pero las estructuras permanecen. Donde el dinero mueve más poder que las balas. Y donde el enemigo más peligroso ya no siempre se ve armado. A veces, viste traje. A veces opera desde oficinas. Y a veces observa en silencio, mientras el mundo cree que la guerra terminó. Cuando en realidad, apenas está comenzando.